Buenos días. Bueno, hoy hay varias sillas vacías. Bueno, sabemos la razón de algunos de esos puestos vacíos hoy, pero gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Conviva Norte, una iglesia bíblica bautista en el norte de Bogotá. Hoy estamos llegando al final. Algunos de ustedes dirán, uy, por fin, esta es la charla número 13. Creo que nos llevó bastante tiempo y la verdad podríamos dedicar por lo menos un par de charlas más a esta serie, pero obedeciendo al plan que tenemos de entre 8 días, que va a ser nuestro banco de oportunidades, la oportunidad para brillar, o mejor aún, para hacer que otros brillen, ¿cierto? A través de nuestro servicio, a través de la disposición de nuestros talentos y dones a Dios, a través de la iglesia, ¿cierto? Entonces, estamos concluyendo esta mañana y si ustedes perdieron alguna de las charlas, que la verdad les recomiendo que no lo hagan, pueden buscar en nuestra página de Conviva Norte, en el perfil de Facebook, están todas las charlas que tienen que ver con esta serie y con las otras que hemos visto, ¿sí? Pero por favor, sería interesante que ustedes pudieran ver las demás charlas si han perdido alguna, ¿ok? Y a modo de repaso, yo quisiera hoy hacer un breve recordatorio por los puntos más altos que hemos estado tratando en la serie y tomar una última señal esta mañana en la que vamos a estar enfocando. Así que creo que lo más importante y lo que soporta todo lo que hemos estado hablando en esta serie tiene que ver con aquello de no tiene sentido buscar la dirección de Dios para el mañana cuando no estoy siguiendo su dirección hoy, ¿cierto? O como lo diría Tim LaHaye, mejor, antes de buscar la guía de Dios para el futuro, asegúrese de entender bien su voluntad para la vida presente. Esa es la base de todo lo que hemos estado hablando respecto a la voluntad de Dios de manera individual para mi vida. Si yo no estoy siendo obediente con lo que ya sé, ¿qué sentido tiene que me preocupe por lo que aún no sé? ¿Me hago entender? Entonces, en la medida en que nosotros andamos en lo que ya sabemos y somos obedientes en eso que ya Dios nos ha dicho de manera clara, vamos a poder entender con más claridad, con mayor convicción, cuál es la voluntad de Dios. Y conforme Él la va revelando a nuestra vida. Esto es lo que guía todo lo demás. Entonces, dijimos que para entender la voluntad de Dios de manera individual para mi vida, necesito andar en la voluntad universal de Dios, ¿cierto? En la voluntad moral de Dios. Si yo no estoy andando en la voluntad de Dios moral, va a ser muy difícil que yo entienda cuál es su voluntad para mi vida de manera puntual. ¿Ustedes recuerdan que vimos 6 aspectos de la voluntad de Dios universal que son claros en su palabra? Empezamos por el principio. Hablamos de prerequisitos, ¿cierto? La primera es que la voluntad de Dios es que usted sea salvo, ¿cierto? Si usted y yo queremos conocer la voluntad de Dios, lo primero que necesitamos hacer es obedecer a esa voluntad de Dios. Él desea que seamos salvos. Algo que me llamó mucho la atención cuando entendí esto es que cada persona que va a condenación eterna va en contra de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nadie, absolutamente nadie, se condene. Así que la voluntad de Dios para tu vida es que tú le conozcas, que tú seas salvo. ¿Recuerdan? El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. Si uno no ha nacido espiritualmente, no tiene sentido porque no vamos a poder entender cuál es el plan de Dios. El plan de Dios para nuestras vidas se entiende única y exclusivamente a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando obedecemos a ese mandamiento, a este deseo de Dios de que seamos salvos y abrimos nuestro corazón a Jesús, el Espíritu Santo viene como garantía de nuestra salvación y Él nos guía a una parte de la verdad. ¿Recuerdan cuando pasamos por ahí? Nos guía a toda verdad.
Y entonces ahí empezamos a conocer el plan de Dios y sus preceptos y mandamientos para nuestra vida. ¿Recuerdan el punto número 2 o el prerequisito número 2? Dios desea que seamos controlados por su palabra y el Espíritu Santo. Que entre otras cosas, ser lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que estarnos llenando de su palabra. No es otra cosa diferente a eso. El prerequisito número 3, Dios desea, o la voluntad de Dios, es que le amemos y nos rindamos a Él. Y esto me encanta. Me encanta cuando pienso en que nosotros nos rendimos primero a Dios y luego nos rendimos a lo que Él va a hacer. Si nos rendimos a Dios y amamos primero a Dios, luego vamos a poder aceptar lo que viene de Él. Porque ese es el mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y no lo que Él hace, o no por lo que Él haga, o no por lo que Él tenga diseñado para ti o para cada uno de nosotros. Entonces nos rendimos primero a Dios y luego aceptar su voluntad es más fácil. El prerequisito número 4 es que la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Sed santos, ¿por qué? ¿Porque eso les traerá cosas buenas? Sí, hay fruto en eso. Pero el mandamiento es sed santo porque yo soy santo. El que nos llamó es santo. Así que debemos buscar la santidad, debemos andar en santidad. Prerequisito número 5, Dios desea, o la voluntad de Dios, es que obedezcamos a la autoridad legítima. Y a veces eso se vuelve complejo, ¿cierto? Pero algo que destacábamos en este principio es que muchas veces se nos enreda la pita o no disfrutamos de esas cosas que alcanzamos, porque cuando miramos atrás nos damos cuenta que hemos manipulado, que hemos omitido, que nos hemos saltado algunos parámetros, hemos violado la autoridad legítima, presumiendo que es de Dios. ¿Me hago entender? La autoridad legítima de Dios fue instaurada y puesta aquí en la tierra justamente para eso, para guiarnos. Y cuando nosotros obedecemos en lo que puede ser obedecido a esa autoridad, cuando llegamos a lo que pretendíamos llegar, vamos a poder decir, esto es de Dios. Porque no he violado, no he saltado nada, y sin embargo Dios lo hizo posible. Y eso nos da tranquilidad a la hora de poder decir, realmente eso es de Dios, ¿sí? Es fácil a veces decir, este trabajo era de Dios, o este crédito que tanto esperaba para el apartamento, Dios lo concedió, pero resulta que tuviste que adulterar tu salario, el tiempo que llevabas en la empresa. ¿Me hago entender? Y ahora tenemos el crédito y decimos, Dios, gracias. No. Tal vez eso lo edificaste tú, lo edifiqué yo. Pero cuando seguimos el parámetro, cuando obedecemos a la autoridad legítima, aún esa autoridad legítima, aunque dictada por no creyentes, en la mayoría de los casos, pueden guiarnos a conocer la voluntad de Dios. Y por último, el sexto prerequisito, hablábamos de que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Dad gracias a Dios porque esta es su voluntad, ¿cierto? Dad gracias a Dios en todo. Entonces, estas son cosas que Dios nos ha declarado de manera concreta en su palabra. Usted y yo ya las conocemos. Usted y yo no tenemos que esperar que Dios nos revele cuál es su voluntad para nuestra vida si no estamos andando en estos 6 principios. Esa es la voluntad expresa de Dios, así que debemos empezar a ser guiados por estos 6 principios. Y claro, hay muchos más, pero tienen que ver con los que ya hemos manifestado. Entonces, cuando andamos con base en estos principios, veremos con mayor claridad su voluntad para nuestra vida, de manera individual. Y hoy, como les mencioné también, vamos a estar haciendo alusión a la última señal. Y quiero usar las palabras de alguien más, porque creo que aplican de manera concreta lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Esto lo dijo Hayden Tozer, algunos de ustedes lo conocen o han escuchado o leído en alguna vez acerca de él.
Pero él escribió lo siguiente. Ahora, no sé si lo estoy pronunciando bien. Tal vez sí me estoy refiriendo a la misma persona, pero lo estoy pronunciando mal. No soy muy bueno con el inglés. Ok. Y aunque los nombres se supone que no influyen mucho, a mí me traen problemas. ¿Ok? Así que esta persona dijo lo siguiente y lo puse aquí. Quiero leerlo con mucho despacio para que ustedes puedan, para que podamos captar la idea. Y dice, excepto por aquellas cosas que son específicamente prohibidas en la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que seamos libres para ejercer nuestra propia capacidad de decisión. Ok, quiero leerlo otra vez. Excepto por aquellas cosas que son específicamente prohibidas, es la voluntad de Dios que seamos libres para ejercer nuestra propia capacidad de decisión. ¿Será que Dios requiere que tú tomes 15 minutos antes de tomar el primer café en la mañana y que sea la voluntad de Dios si le pones un poco de azúcar o no? Creo que a esas cosas nos referimos y vamos a estarnos refiriendo esta mañana. Hay cosas en las que impera un sentimiento, en las que impera un deseo que obedece y que tiene la capacidad de obedecer a la voluntad de Dios en esas cosas cotidianas del día a día. Es en casi cada cosa que atañe a nuestra vida sobre la tierra, Dios se complace cuando nosotros nos complacemos. El deseo de Dios para nosotros puede no ser solamente una elección, sino varias posibles. Y eso me encanta. Vamos a estar hablando de eso un poco. La persona que está completa y felizmente rendida a Cristo, y esta es la base de lo antes mencionado, no puede hacer una decisión equivocada. Cualquier decisión estará bien tomada. Les mencionaba en una de las charlas en esta serie que me impresiona ver a personas que tienen la capacidad de tomar decisiones rápido, incluso decisiones serias en la vida. Y yo las conozco y ojalá ustedes también han conocido personas que tienen esa capacidad de estar sobrias, tranquilas, tomando decisiones que tal vez a usted y a mí nos llevarían días, noches sin dormir, semanas, meses, y lo digo en experiencia propia. Pero me impresiona que hay personas que tienen la capacidad de decir, creo que eso es lo correcto. Y uno está ahí preguntándose, pero ¿cómo concluyes eso? ¿Cómo estás tan seguro, tan segura de esto? ¿Saben qué es lo que más me impresiona? Y no es un secreto. Que cuando considero la vida de estas personas, son personas que uno sabe que tienen una relación profunda con Dios. Que uno sabe que son personas que están caminando en la voluntad universal y moral de Dios. Y por eso son tan lúcidas. No sé si ustedes son de esas personas que tienen determinación o necesitan de tiempito para tener claridad respecto a los asuntos incluso simples de la vida. A veces pasa que tengo que tomar una decisión y me hago todo un caos. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, que a veces nos enredamos con cosas simples y tal vez alguien está pensando, pero creo que no es tan complicado, pero para nosotros es complicado. O a veces estamos de frente a personas y nosotros somos los que estamos del otro lado y decimos, pero ¿por qué lo ves tan complicado? Creo que está demasiado claro. ¿A qué se debe esa capacidad de que simplemente eso fluya? Dije que son personas que saben lo que deben hacer en cada caso porque en cada momento van de la mano de Dios. Esa es la base. Eso es lo que hace posible esa lucidez en cada momento, incluso a la hora de tomar decisiones serias. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esa lucidez? Yo creo que mientras más estudiamos la palabra de Dios, más nuestra mente será guiada a hacer decisiones espirituales. Eso es lo que tiene que empezar a pasar.
Si usted lee con regularidad la palabra de Dios, estas decisiones diarias serán programadas por su mente, guiadas por Dios casi de manera inconsciente. Esas cosas pasan. Por eso digo que gran parte de esa lucidez con que podemos asumir esos asuntos de la vida, esas pequeñas encrucijadas en la vida, tienen que ver por cómo estamos andando en los demás aspectos de la voluntad de Dios. Ahora, quiero que consideremos algunos textos bíblicos, por supuesto, que tienen que ver con lo que estoy tratando de decir. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Una de las personas que denotaba esto es el pastor José. La mayoría de ustedes lo pudieron conocer. Y siempre digo a las personas que como en 3 ocasiones pedí el consejo del pastor José y no le llevó más de 5 minutos. 5 o 10 minutos. Él siempre sabía lo que se debía hacer. Pero ustedes lo miraban, los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, y yo creo que él era un hombre de Dios. Un hombre que no necesitaba usar ni incluso palabras muy elocuentes para mostrarle a las personas que era una persona que caminaba con Dios. Y eso me impresionaba de él, es algo que siempre admiré de él. Ahora, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? Y de dominio propio. Otras versiones usan el término autodisciplina. Incluso otras versiones usan el término control propio. Dominio propio, autodisciplina. Y podríamos también usar la palabra sobrio o sobriedad. O si le ponemos el lenguaje sencillo, sería lo que llamamos sentido común. ¿Conocen el sentido común? ¿Conocen a personas que no usan el sentido común? Eso no es una ofensa, creo que es normal. Y el sentido común, yo también creo que es el menos común de todos los sentidos. Pero por eso mismo, porque hay cosas que a veces las personas se enredan y nosotros estamos del otro lado diciendo, pero ¿por qué te enredas en algo que es tan simple? Bueno, de pronto lo que es simple para algunos no es tan simple para los otros. Pero ¿sabían ustedes que el sentido común también aplica para nosotros? Yo creo que aplica para nosotros. Aplica para esos momentos en la vida en la que no vamos a tener o no tenemos ni siquiera el espacio para arrodillarnos, para pedir consejo. Pero estamos tan sobrios y nuestra mente y nuestro pensamiento está tan entrenado a través de la palabra que sabemos lo que necesitamos hacer. Entonces, sentido común, autodisciplina, dominio propio, sea lo que sea, tiene que ver con una mente entrenada. Digo una mente entrenada espiritualmente. Tiene que ver con la capacidad de evaluar cualquier situación y tomar decisiones con lucidez, aún entre dos cosas que son moralmente aceptables. ¿Qué computador compro? Si compro este, ¿qué celular compro? Si este, si el otro. No estamos hablando de cosas que moralmente son malas. Moralmente estamos hablando de cosas que son indiferentes. Sin embargo, a veces nos complicamos en esas decisiones simples. John MacArthur se refiere a dominio propio como una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en orden. Y creo que eso es importante y eso sí es dado a los creyentes. A veces pensamos en esto de sentido común como sabiduría o algo meramente humano. Pero yo creo que eso también aplica para los hijos de Dios. Cuánto más cuando tenemos el Espíritu Santo. Y cuánto más cuando Él nos demanda y nos insta a llenar nuestro pensamiento con su pensamiento. Miremos otros textos que sostienen esta idea del dominio propio y de estar sobrios, de ser razonables, de estar tranquilos.
en Tito, en la carta que Pablo escribe a Tito 2, versículo 2, y eso era un requisito para los que guiaban la iglesia, y eso es interesante, que los ancianos sean, ¿qué? Sobrios. ¿Qué es lo opuesto a sobrio? ¿Qué dirían ustedes que es lo opuesto a sobrio? Ayúdenme, por favor. Ebrio, ¿cierto? Ebrio. Ujú. Dios desea que seamos sobrios. Cuando uno está embriagado, las personas cuando se emborrachan, no le piden, como diría una amiga o alguien que conozco, permiso a la cabeza para hablar, ¿cierto? Sino que hablan lo que primero viene porque no hay una coherencia, no están usando el razonamiento, no hay una lucidez. Pero cuando Pablo dice que los ancianos sean sobrios, es simplemente eso, alguien que esté a la altura, incluso que tenga de manera espiritual las respuestas predeterminadas para cualquier situación que se pueda presentar en la vida. Eso es impresionante, pero es tan útil para nuestra vida diaria que deberíamos estar diciendo, yo necesito pedir esto o necesito empezar a desarrollar esto en mi vida. ¿Ah? Y no es necesariamente eso que necesitamos tener una respuesta para todas las preguntas. Pero qué bueno es cuando las demandas vienen y nosotros sabemos lo que necesitamos hacer. Y yo creo también en que hay una manera predeterminada de responder espiritualmente. Así como la hay a la hora de responder carnalmente, también la hay para responder de manera espiritual. ¿Ustedes han tenido conversaciones en casa antes de salir de la casa? Conversaciones previas, si esto pasa, ¿voy a responder de esta manera? ¿O solamente soy yo el loco? ¿Saben? Me pasa mucho cuando voy al banco, ya sé lo que le voy a decir a la persona que se me quiere colar. Seguro. Ya he ensayado eso en mi casa. Así de paranoico soy. Pero lo hago, lo hago. Cuando voy a X o Y evento, cualquiera que sea, pero ya he ido antes y sé que hay ciertas cosas que me pueden molestar, yo ya llego con todas mis respuestas ensayadas. Y medianamente sé cómo voy a responder a cada situación. Lo que también les puedo decir es que no siempre voy a responder espiritualmente. Y gracias a Dios, Dios me libra de esas situaciones, porque si no, sería un fiasco. Pero yo creo que de esa misma manera podemos entrenarnos espiritualmente, especialmente trabajar en nuestra mente, dejar que Dios trabaje en nuestro pensamiento, de tal manera que cuando vienen esas situaciones adversas, nosotros no entramos en pánico y no entramos en caos, ni nos bloqueamos, sino como dice Pablo, sed ¿qué? Sobrios, tranquilos, razonables, que tengan la lucidez mental, porque hay una mente entrenada para responder a esas situaciones, para que ustedes sepan con claridad y tranquilidad qué es lo que deben hacer. Volvemos a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Y noten lo que dice Pablo, otra vez hablando a aquellos en quienes reposa la dirección de la iglesia, pero que aplica también para todos. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice, pero es que, en mi versión dice necesario, o sea, esto no es opcional. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, y luego ¿qué? Sobrio. Que tenga autodisciplina, que sea controlado, no una persona que entra en caos porque no sé lo que hacer y entonces me vuelvo, como decimos, un 8, que sea prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Perfecto. Un poco más adelante, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, tiene que ver con lo mismo, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios, lúcidos, autodisciplinados, no entren en caos, manejen el autocontrol,
Nuevamente, sobrios, prudentes, razonables. Por eso mismo es que para ponerlo en contexto, hablamos de sentido común. Aunque decimos y entendemos que es el menos común de todos los sentidos, espiritualmente hablando, para los que hemos dejado que la palabra de Dios gobierne nuestra vida, existe un sentido que impera, que es razonable y que nos puede evitar muchos problemas en el día a día. Eso es la sobriedad. Eso es autodisciplina, estar autodisciplinados. Desde una perspectiva bíblica, podríamos definir esto, todo lo que he mencionado hasta aquí, de la siguiente manera. Y también lo puse en la pantalla, para que ustedes puedan leerlo. Así es como se define la sobriedad. Dice, la sobriedad es una virtud que nos faculta para dar a las cosas su justo valor y gestionar adecuadamente nuestras apetencias o nuestros deseos, estableciendo en todo momento un límite entre lo que es razonable y lo que es inmoderado. Suena sencillo, ¿cierto? Sin embargo, en la vida cotidiana, volvemos al punto. Nos enredamos en asuntos que incluso ni tienen alguna trascendencia. A veces somos como el señor que llega al restaurante, le pide a la persona del restaurante que le sirva por favor 2 huevos, que le revuelva uno y que le frite el otro. Cuando recibe el pedido le dice, pero me fritó el que no era. Pero nos enredamos en los pequeños asuntos de la vida porque no logramos distinguir ni dar el valor justo a una cosa que a veces en serio ni siquiera tiene trascendencia e incluso nos podemos llegar a amargar por esas cosas. Alguien expresó la idea de sobriedad de la siguiente manera. La sobriedad es una regulación de la facultad de querer. Me encanta. Porque también Pablo nos dice que todo nos es lícito, ¿cierto? Pero la sobriedad es una regulación de la facultad de esos deseos. Es mantenernos en equilibrio. No es la negación del deseo ni el rechazo a los anhelos, sino el conocimiento y el control de estos. Me encanta. Eso es ser sobrios. Y esa es una virtud dada a los creyentes. La sobriedad nos permite desapegarnos de lo superfluo y andar de este modo más ligeros y más libres. Me encanta. Y esta semana fue tan especial pensar en estas cosas porque nunca le había prestado tanta atención a esto de ser sobrios. Y yo creo que me habría evitado tantos problemas si tan solo lo hubiese considerado en la forma en que lo consideré esta semana. Porque a veces me enredo en asuntos tan simples que en serio a veces ni siquiera tienen alguna trascendencia. Pero me enredo. Y si les soy honesto, a veces pierdo la paz. Queda si es blanco o es negro, ok. No pasa nada. Qué bien que se siente eso de decir puedo, pero decido no hacerlo, ¿cierto? Porque estamos sobrios. Incluso, o en otras ocasiones, decir sí, puedo y voy a hacerlo. Esto se parece mucho a lo que Pablo también escribió a los Corintios y quiero que vayamos allá. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. Estamos hablando de ser equilibrados, estamos hablando de no elegir entre el pecado y lo que es sagrado. Estamos hablando de la capacidad de elegir entre 2 cosas que son buenas. Estamos hablando de otro nivel. Para nosotros, damos a dar por hecho que si peco o no peco, esa no es una decisión. Esa no debería ser una de nuestras decisiones ni de lo que nos amargue la vida. O sea, si es pecado, punto. No debe estar como una opción en mi mesa. Y estamos hablando de cosas que son moralmente indiferentes, ¿ok? Eso es lo que escribe Pablo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Interesante, hay varias cosas que quiero resaltar acá, o por lo menos unas tres. Y que Pablo quiere que nosotros entendamos, porque están directamente relacionadas con aquello de entender que pueden existir varias opciones que obedezcan a la voluntad de Dios en algún asunto, pero que aún así, de manera cautelosa, de manera razonable, prudente, usando el sentido común espiritual, podemos tomar las mejores decisiones. Entonces, lo que Pablo nos quiere enseñar aquí en primer plano es que una cosa puede ser lícita y sin embargo no útil. No estamos hablando de algo que moralmente es malo, pero que no necesariamente es algo útil. Y cabe aclarar que esto de todo me es lícito no es un absoluto. Recuerden que estamos hablando de otra categoría. Cuando nosotros miramos los versos anteriores a esto, Pablo está hablando, y de hecho en gran parte está hablando de la inmoralidad sexual o pecados que atañen a ese pecado. Pablo no está diciendo eso también les es lícito. Estamos hablando de otra esfera. Estamos hablando de cosas que moralmente son indiferentes. Entonces, este texto aplica simplemente a esas cosas. Si comemos carne o comemos vegetales, ¿qué da? Si comemos un lomo de cerdo, que es delicioso, o mejor nos vamos y optamos por un salmón. Ahora, si tú necesitas omega, bueno, la recomendación es elige el salmón, ¿cierto? Pero espiritualmente, ¿qué es más espiritual? ¿Comerse un churrasquito? Bueno, eso puede ser dañino para la salud, ¿cierto? La carne roja en su tiempo, en fin. Pero moralmente, no. Y tal vez usted y yo no vamos a salir más tardecito a nuestra casa y vamos a pasar horas orando para que Dios nos diga cuál es su voluntad. Si pedimos un lomo de cerdo o pedimos un churrasco. O si mejor optamos por un pescadito, ¿cierto? ¿Me estoy haciendo entender? Todo me es lícito, pero más no todo conviene. Y dentro de esas diversas opciones que Dios nos ha dado a escoger, que obedecen a su voluntad, pues nosotros tenemos que escoger lo que es más útil. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Entonces, no estamos hablando de pecar o no pecar, sino que nos metemos en la esfera de lo que es bueno, mejor y provechoso. En este punto me encanta lo que dice John MacArthur, dice, si estás cumpliendo con la voluntad de Dios explícita, nosotros los hemos referido a esa voluntad moral, universal, entonces no importa lo que hagas, vas a hacer la voluntad de Dios. Eso me encanta. Y me estoy refiriendo a esas situaciones cotidianas de la vida. Que como, que me pongo. Bueno, si estás caminando en la voluntad de Dios, entonces esas cosas pasan a un segundo plano. Y usted y yo no vamos a pasar media hora amargados frente al espejo, pensando si mejor va el blanco o el rojo o el azul. No, vamos a estar sobrios todo el tiempo, no perdiendo tanto tiempo en esas cosas que a veces resultan tan vagas. Cuando yo estaba soltero, me hice la pregunta, ¿es verdad que existe solo una persona para el beiro? Refiriéndome al matrimonio. Y saben ustedes que me hice esa pregunta porque o lo había entendido mal o me lo habían enseñado mal, o tal vez para una persona lo que veía a la luz de la Biblia era eso y no estoy aquí para culpar. Tal vez lo pude entender mal, pero estaba luchando con esta cosa porque en mi mente estaba este sentimiento y este pensamiento de que si no me caso con una única persona en el mundo que es la que fue diseñada para mí,
entonces habré puesto el universo en caos. Y estaba esa pregunta. Y entonces le hice esa pregunta a Dios. Ok, Dios, ¿cómo funciona esto? Y entonces Dios me hizo entender esto. Dios me hizo entender que quizá no existe o no existía un centenar, pero que sí existían varias opciones, personas con la capacidad de reunir o que reunían tal vez la mayoría o incluso todas las expectativas para ser una buena ayuda idónea para el Beiro. ¿Ustedes se imaginan donde Albeiro justo va y no se casa con esa única mujer en el universo que fue creada para él? Pongo en problemas a todo el mundo. De mí depende que todos los hombres y todas las mujeres del universo se casen con la adecuada. ¿Me estoy haciendo entender? Yo no creo que Dios ponga esa responsabilidad en nuestras manos porque no es nuestra capacidad cumplir algo así. Por la misericordia y por la gracia de Dios, yo escogí la mejor. Pero soy consciente que habían otras personas que fácilmente podrían llegar a cumplir también, con todo o con la mayoría de las cosas que Albeiro esperaba y que deseaba. Gracias a Dios, escogí la mejor. Pero, ¿qué me llevó a tomar esa decisión? Y esa es la gran pregunta. ¿Qué hizo que para Albeiro fuera tan claro decirle, Nathan, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué me llevó a eso? ¿Saben qué me llevó a eso? Seguir los parámetros de la voluntad manifiesta y clara de Dios para mi vida. Por ejemplo, algo que Dios sembró en mi corazón, y esto fue algo que Él y nadie más puso en mi corazón, es que habían cosas que respecto a esa persona no eran negociables. Y una de las cosas que no eran negociables es que fuera, sí o sí, hija de Dios. ¿Y cómo sabía eso? ¿Y quién? ¿Y cómo es que Albeiro llegó a entender que eso era importante? ¿Porque Albeiro es demasiado brillante? No, porque lo leí en su palabra. Y porque su voluntad para con sus hijos, la voluntad de Dios manifiesta para con sus hijos, es que no nos unamos en yugo desigual. Y lo entendí. Y gracias a Dios, Él nunca me dejó salir de esas cosas. ¿Cuántas hijas de Dios hay en el mundo? Bueno, que se pudieran ajustar medianamente al Beiro. No vayan a responder, por favor. ¿Cómo podemos llegar a tomar esas decisiones? Caminando en la voluntad expresa y que ya sabemos de Dios. ¿Qué otra cosa no era negociable para mí respecto a una compañera? Que amara a Dios tanto como lo que Él me había mandado a hacer. Eso para mí era claro. Pero eso también lo veo claramente en su palabra. Porque Albeiro por sí solo no tiene la capacidad de tomar esas decisiones. Pero gracias a Dios que están escritas para que yo las obedezca. Y luego, cuando yo he obedecido eso, bueno, pues ¿qué más da si era morenita? Si era de ojos grandes u ojos pequeños, si era de mediana o alta estatura. No, no importan esas cosas. Entonces, es entender que dentro de esa esfera, ya no de pecado y sagrado, sino de lo que es lícito, primero necesitamos entender que hay cosas que de pronto no son tan útiles, pero que hacen parte de una diversidad. Punto número 2, entender que hay cosas que son lícitas y sin embargo pueden esclavizarnos.
Hay cosas que son lícitas, pero según Pablo pueden esclavizarnos. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El sentido común nos dice, ¿para qué te metes en eso? ¿Ustedes alguna vez se han metido y han resultado en problemas por meterse en asuntos que no tienen ninguna trascendencia? Una vez una persona, o bueno, varias veces he tenido la oportunidad de encontrarme con esta situación. Una vez estábamos haciendo el aseo del local y llegó una persona y tocó nuestra puerta, salimos muy amablemente a atenderlo, él traía su folder aquí, venía vestido de saco, de traje, corbata, y simplemente nos preguntó, ¿qué funciona aquí? ¿Qué es Conviva? Le dijimos, bueno, Conviva Norte es una iglesia bíblica bautista. Ok, pero cuando ustedes dicen bíblicos, ¿a qué se refieren? Porque todos dicen ser bíblicos. Ok, pues bíblicos, ok, pero bautistas, ok, pero ¿de cuáles bautistas? Porque es que, ok, decisión. ¿Ustedes creen que esa persona conoce de Jesús? Yo espero que sí. Pero la decisión fue decirle, date la oportunidad de conocernos. Eso era un sábado, te esperamos mañana a las 10 de la mañana. No voy a entrar en una discusión ahorita que nos puede llevar horas. Podemos amanecer aquí. Date la oportunidad de conocernos. Evidentemente eres una persona que conoce mucho, así que date la oportunidad de conocernos. Es simplemente un ejemplo, pero pasa en la vida cotidiana. Asuntos que a veces ni siquiera tienen alguna trascendencia. Y no digo que el anterior ejemplo no tenga trascendencia, porque yo creo que sí. Pero hay cosas que pueden, aunque son lícitas, pueden esclavizarnos. En la casa de niños teníamos muchas o algunas prohibiciones. Y la pregunta siempre era, ¿pero por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo? Y mi papá siempre decía o solía decirnos, no juegue con candela. ¿Para qué te vas a quemar de manera innecesaria? Pero a veces como hijos de Dios nos gusta jugar con candela. ¿Necesitamos hacer eso? No. Ok, ¿por qué lo quieres hacer? Bueno, para ver qué pasa. Y al final nos damos cuenta que entre las posibilidades que podían ocurrir, nos tocó la peor. Ok, hay cosas que aunque no son moralmente malas, nos pueden esclavizar. Entonces, el discernimiento, el autocontrol, la autodisciplina espiritual, la sobriedad, nos ayuda justo a eso, a tomar la mejor opción dentro de varias opciones, sin que necesariamente estemos yendo en contra de la voluntad de Dios. Quiero hacer uso de las palabras de un autor a manera de conclusión y quiero leerlas al pie de la letra. En el caso de esta persona, él era piloto y creo que eso le ayudó y creo que nos ayuda a nosotros también a entender todo esto que hemos estado hablando acerca de la voluntad de Dios. Él escribió lo siguiente: como piloto, a menudo he dejado el cielo azul a 10.000 pies, esos son aproximadamente 13.000 metros de altura, para intentar un aterrizaje en el aeropuerto local cubierto de niebla. De un estado de ánimo tranquilo, de pronto tengo que concentrar toda mi atención en el panel de instrumentos del avión. Uno de los peligros más grandes de un piloto al aterrizar es fijarse solo en uno o dos de los instrumentos. Hacer un aterrizaje seguro depende de leer constantemente todos los instrumentos. Mucho antes de entrar en la zona de niebla, compruebo mis mapas, la altitud, mi indicador de velocidad del aire y el aparato que mide la distancia para saber exactamente a qué distancia me encuentro de la pista. Luego, compruebo los aparatos direccionales y el declive de deslizamiento para mantenerme a 50 pies de altitud asignada y tasa de descenso. Recuerden que esto lo escribe un aviador. Me mantengo en contacto permanente con el operador de control del radar y compruebo de manera constante el mínimo de altitud descendente sobre la pista. Luego,
Me fijo que las luces de la pista estén debidamente encendidas. Sé que estoy descendiendo correctamente cuando las 3 luces rojas se aproximan a mí y cuando el marcador enciende una luz en el panel de instrumento. Ustedes tal vez han visto en imágenes, algunos han estado más cerca, pero yo no sé los pilotos cómo entienden cada botoncito. Eso es una locura, ¿cierto? ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que cada botoncito que hay ahí cuentan. No están ahí de sobra o por capricho o al azar. Están ahí porque cumplen una función específica. Ahora, esta persona dice de manera similar, así es como podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Debemos no fijarnos en una o dos, sino en todas las señales que apuntan hacia la voluntad de Dios. No podemos solo fijarnos en las circunstancias, nuestros deseos, como ya vimos, el consejo de amigos, también como ya vimos, la paz de Dios o incluso en el sentido común. Es cosa de coordinar todas las señales. Y cuando todas esas señales se juntan en una, entonces esa una nos dice que vamos en la dirección correcta. Nuevamente, tomando las palabras de Tim LaHaye, dice, como no tenemos la capacidad de ver el futuro, y eso es una realidad para cada uno de nosotros, debemos confiar en las señales de igual manera que un piloto confía en los instrumentos del avión. ¿Cuál va a ser la voluntad de Dios para nuestra vida mañana? Tenemos que confiar en la voluntad que Él nos ha revelado ahora y vivir de acuerdo a esa voluntad. Aunque nuestros instintos sugieran una respuesta contraria a veces, debemos seguir confiando en las señales de Dios, tanto como un piloto confía en las señales que hay en el panel de control. Entonces, en este caso, nuestra habilidad de rendirnos a Dios, nuestras oraciones, el Espíritu Santo, la paz en nuestro corazón, nuestros propios deseos, el consejo de otros y el sentido común al cual nos referimos hoy, son necesarios. Necesitamos no omitir siquiera uno. Necesitamos prestarle atención a cada una de esas señales. Aunque puede que eso nos lleve tiempo, esperar que todos se alineen, es importante que recibamos la orden correcta. A la larga, no solamente nos puede ahorrar tiempo, sino también sufrimientos innecesarios. Vale la pena esperar cada una de esas señales. Eso es mejor que incluso alcanzar algo que soñamos, pero que no obedece a la voluntad de Dios. Tomamos un momento para orar. Si quieres inclinar tu rostro, está bien. Si quieres cerrar tus ojos, está bien. Qué bueno que aún en esos asuntos cotidianos, que incluso podrían no tener ninguna trascendencia en nuestra vida, Dios ha prometido un espíritu de dominio propio. Una mente entrenada, autodisciplinada, que tiene la capacidad de tomar buenas decisiones y no entrar en caos, sino estar con la lucidez que requiere cada situación, sin importar cuál sea. Pero qué bueno que Dios también en esos asuntos trascendentales de la vida, como qué carrera estudiar, a qué barrio me mudo, a qué iglesia debo asistir, a qué voy a dedicar mi vida, con quién me casaré. Dios también quiere guiarnos y señalarnos el camino y llevarnos en la dirección, en los tiempos correctos también. Así que en este punto, nosotros somos responsables por si nos rendimos o no a la voluntad de Dios. Y eso rendirnos a la voluntad de Dios
No es esperar que Él nos diga lo que tenemos que hacer. Rendirnos a la voluntad de Dios es rendirnos a Él, como ya hemos visto a través de cada una de las charlas de esta serie. Después de todo, si nos rendimos a Él, va a ser mucho más fácil abrazar y aceptar lo que Él demande de cada uno de nosotros, sin importar lo que sea. Si esta mañana tú estás aquí en este lugar, tal vez es la primera vez que nos acompañas o es la primera vez que incluso estás en un lugar como este. Hoy yo me quiero devolver a la primera charla de esta serie. ¿Y a cuál es? El primer mandamiento de Dios, o qué es eso que nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quiero decirte que la voluntad de Dios para tu vida, por sobre todo, es que tú seas salva, que tú seas salvo, que tú le pertenezcas, que tú le puedas conocer. Y si tú quieres obedecer a ese mandamiento, a ese deseo de Dios esta mañana, y abrir tu corazón a Jesús y conocerle y empezar a caminar en una relación con Él, dejar a un lado este temor de ¿con quién voy a pasar mi eternidad? Y empezar a amar una eternidad con Él. Si tú quieres dar ese paso hoy, yo te invito a que levantes tu mano. Hay alguien que esta mañana puede decir, hoy he entendido que la voluntad de Dios es que yo sea salvo, y quiero dar ese paso. ¿Alguien quiere dar ese paso esta mañana? Levanta la mano, por favor. Padre, yo quiero darte gracias por esta nueva oportunidad que nos has dado de reunirnos como familia, como tu iglesia, a meditar en tu palabra. Y gracias, Señor, porque creo que hay muchas consecuencias, muchos dolores de cabeza que podemos evitarnos tan solo cuando hacemos caso a esto de ser sobrios, de ser razonables de una manera espiritual, de alimentar y entrenar nuestro pensamiento de tal manera que en cada decisión que tomamos no vacilamos, porque sabemos lo que debemos hacer. Yo espero, Señor, que en primer lugar esta mañana, el que no hay una mano levantada es porque ya dimos este primer paso y ya obedecimos a tu voluntad en este primer aspecto, de que te conocemos y que tenemos nuestra salvación en ti. Ahora, Señor, que nos has revelado tu voluntad, tal vez de una manera especial, aunque entendemos que puede haber mucho más, ahora yo sé que hemos conocido un poco más, pero ayúdanos a ser obedientes. Ahora que conocemos estas cosas que tú demandas de nosotros de manera clara, ayúdanos a caminar en estas mismas, sin importar, Señor, el fruto. Porque después de todo, el deleite y la ganancia está en nuestra obediencia. De lo demás, no depende de nosotros, sino de ti. Y tú dices de eso que es bueno. Así que gracias por enseñarnos. Gracias por recordarnos esas cosas. Aún más, Señor. Gracias por inquietarnos. Y te ruego, Espíritu Santo, que lo hagas así, que nos inquietes cada día a vivir en tu voluntad, ahora que la conocemos. Gracias por cada persona que ha llegado esta mañana y gracias por el tiempo que nos has dado. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Bienvenidos a todos. Por allá atrás veo un chico nuevo al lado de Rodrigo. No sé quién lo invitó. Así que un aplauso para él, por favor. ¿Hay otra persona que no haya visto o que sea nueva? No, creo que todos somos de la casa. Así que bienvenidos también para los que han regresado. Eso es muy, muy importante. Unos anuncios rápidamente.
Como saben, cada sábado tenemos la zona a las 3:30 de la tarde. Estamos haciendo diferentes actividades. Ayer comenzamos a hacer la zona abajo, aquí en el sótano, con la idea de que otras jóvenes que pasen nos puedan ver, porque normalmente estábamos acá y pues es más difícil. Entonces, para que estén también orando y que Dios nos ayude a que otros jóvenes sean atraídos también a este grupo. Tenemos tiempo de conexión de las mujeres, como ya saben, es la próxima semana, el sábado 27 de julio, a las 6 de la tarde en este lugar. Así que recuerden, todas las mujeres están cordialmente invitadas. Así que bienvenidas mujeres la próxima semana. Este simplemente es un código QR para escanear para la inscripción. ¿Okay? El código no sé dónde está, puede ser aquí en la pantalla o simplemente se los ubicamos para que hagan la inscripción. Así que mujeres, por favor. Esto es muy bueno. ¿Okay? Tenemos el banco de oportunidades para esas personas que han manifestado o que no han manifestado todavía que quieren ser parte de alguno de los ministerios. ¿Okay? Es bueno que lo manifiesten diciéndonos. ¿Okay? La próxima semana va a ser eso, así que la idea es que si alguien está pensando en hacerlo y ha estado orando también por eso, pues bienvenido. ¿Okay? Gracias a Dios hemos sido puntual con el pago de este lugar donde se reúne nuestra iglesia. Eso es de verdad muy, muy bonito y quizás para nosotros de sentir como esa responsabilidad de que toca pagar a tiempo, porque creo que nos gusta ser lo más puntual posible. Así que gracias a Dios y a ustedes y a todos por poder participar de esto y obedecer, porque es un mandato también que Dios nos mandó a hacer.